Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo del arte de invertir. Hoy Michael Burry ha vuelto a salir a la escena pública con lo que parece ser la nueva gran apuesta. Entonces vamos a ver las últimas declaraciones que ha hecho, cómo se ha posicionado sobre el mercado, porque parece que se podría revivir un episodio como el que vimos a principios de año con fuertes caídas según ha anticipado. Mucha gente no se creía el tema de la inflación que venía avisando hace tiempo, del tema de que podía bajar el mercado y al final se ha ido cumpliendo. Pues ahora ha revelado sus nuevas posiciones con los informes trimestrales que ya se van publicando de todos los gestores y que como tema paralelo del directo creo que es interesante que veamos. Vamos a ver las últimas grandes compras que ha hecho Warren Buffett, en qué sectores están invirtiendo, qué acciones les gustan, cuáles están vendiendo o en qué sectores son menos positivos, y vamos a hacer un resumen pues, de los gestores americanos o globales más famosos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo por aquí las diapositivas y creo que va a estar pues, bastante interesante ver toda esta información y en qué se basa Michael Burry para pronosticar todo este tipo de eventos potencialmente negativos. Ya sabéis que las listas del curso están cerradas por este año. Si hay convocatorias en 2023, pues podéis apuntaros en la lista de notificaciones que tenéis en la descripción. También me preguntáis muchos por True Value cuándo va a ser el informe trimestral y demás. Esperamos que la próxima semana esté ya subido el vídeo en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Y respecto a lo que va de año, pues seguimos con esa caída del 22, la rentabilidad acumulada total es superior al 100%, pero bueno, es la época de sembrar y vamos a ver. Además he visto por aquí que me habéis preguntado de muchas acciones de los fondos o de otras compañías, entonces pues es interesante para conocer la situación en la que está el mercado de small caps, empresas medianas y demás, ¿vale? Entonces, el mensaje que ha lanzado Michael Burry, que especulaba mucho la gente con la publicación de los informes trimestrales, era que tímidamente volvía a estar largo de acciones americano. Ya sabéis que largo es apostar a pues, que van a subir las acciones, porque se habían mostrado unas compras suyas de 40 millones de dólares, pero tiene un patrimonio bastante grande. Se estima de 300 a 600 o casi podría ser de 1.000 millones. Entonces, en este mensaje de Twitter, que es de hace nada, unos días ya os digo, dice, en relación a la especulación que había acerca de su posicionamiento, dijo algo que nunca había dicho, o sea, que es, no tenéis ni idea lo corto que estoy, o sea, como que puede ser su nueva gran apuesta estar realmente corto del mercado y demuestra lo negativo que es para los próximos meses. Mucha gente espera que al ralentizarse un poquito la inflación, pues la Fed de marcha atrás y con eso empieza a subir el mercado, que es lo que hemos estado viendo en los últimos días. Y su visión es totalmente opuesta. Dice, eso solo es el comienzo de una caída más grande. Y yo dije, pues qué interesante esta información que comenta. Y os he traído una serie de gráficos que pueden soportar esa teoría que comentaba Michael Burry. De hecho, para los amantes del oro, decía también recientemente que él piensa que el momento en el que el oro puede subir con fuerza es cuando todo el tema de las criptos y demás pues se contagien de unas a otras y se produzca un escepticismo acerca de la seguridad de invertir en ese mercado, y en ese momento pues el oro puede servir de refugio. De hecho, aquí tenéis un gráfico del posicionamiento de futuros del oro y vemos cómo está prácticamente en mínimos del año 2018-19, donde luego posteriormente el oro tuvo rallies importantes del 20 al 30% y empresas mineras de oro, especialmente las pequeñas, pues algunas subieron un 50, 80 o 100% cuando hay esos episodios de rally importante. Esto que comentaba Michael Burry, él lo ha relacionado muchas veces con que lo que está al mando ahora, lo que rige el mercado es la Fed, básicamente. O sea, al final hubo buen dato de inflación en Estados Unidos, la Fed parece que dicen, oye, vamos a subir 50 puntos básicos en la próxima reunión. Pues ya el Banco Central Europeo lo copia automáticamente y dice, nada, pues nosotros también, 50 puntos básicos, a pesar de que la inflación en Europa no está bajando, sino que está subiendo. Lo cual no tiene mucho sentido. Y en Europa, o sea, parece que apuntan los tipos a que van a estar en torno al 3 de momento, con lo que han dicho, o 3 y algo, con la inflación al 7, al 8. Se puede dar el entorno de tipos reales negativos, que ya os he hablado muchas veces, que las pocas veces que se ha dado en bolsa, pues ha sido muy alcista para la bolsa por razones obvias. Y eso está relacionado pues, con la generación de burbujas o periodos alcistas muy grandes en el mercado. Lo que pasa es que hay que ver si finalmente se va a dar, pero el Banco Central Europeo, por lo que está transmitiendo de momento, no quiere luchar contra esa inflación. Entonces, este gráfico es extremadamente importante.
estos son los mercados bajistas y cuándo han finalizado. Y se puede ver aquí que solo han acabado estos mercados bajistas importantes como el que estamos viviendo ahora durante el último año, cuando la Fed ha recortado agresivamente los tipos de interés. Si vosotros veis aquí, cuando la Fed dejó de subir tipos es cuando empezó el mercado bajista, del año 2007 a finales 2008, y solo acabó cuando ya había acabado el proceso de recortar los tipos. Si veis en el año 2001, hasta que en finales del 2002-2003 no acabó de recortar los tipos, no solo de subirlos. Recordad que ahora estamos en la fase de subida. Se espera que se ralentice, ahora os mostraré un gráfico al respecto. Pues luego se tendría que producir la bajada, según esta teoría o lo que os muestra este gráfico, ¿de acuerdo? Y podéis ver estas áreas sombreadas. La crisis del 82 lo mismo, el 72 al 74 exactamente lo mismo, hasta que no se produjo esa bajada de tipos. La línea azul, por cierto, es los tipos de interés que fija la Fed, ¿vale? Y la área roja ya hemos dicho, pues ese periodo, ese mercado bajista o el periodo de tiempo que duró realmente. Aquí no sale el mercado bajista, por ejemplo, del año 90, porque este fue causado por el conflicto de Irak y todo esto, y eso es algo más externo. Sí que bajó muy rápido, casi un 20, estuvo ahí, luego en cuanto la gente se pasó el miedo, rebotó. ¿Vale? Pero si veis, por ejemplo, el periodo incluso del COVID, pasó lo mismo. Hasta que la Fed no bajó prácticamente al cero los tipos, no fue cuando empezó a rebotar el mercado o cuando se acabó ese mercado bajista, ¿vale? Entonces mucha gente, y lo explicaba Michael Burry, erróneamente piensan que con el famoso pivot de la Fed, cuando diga, ya no lo vamos a subir más, sino que a lo mejor los mantenemos, ya eso ya es como luz verde. Históricamente vemos que no, ojo, a lo mejor se produce, ¿vale? Pero históricamente no ha sido así. De hecho, aquí veis las últimas declaraciones que ya un poco empiezan a hablar de moderación en la subida de tipos, porque parece que está funcionando, la inflación se está ralentizando. El otro día estaba viendo, por ejemplo, el coste de los transportes está bajando con fuerza, el precio de ciertas materias primas también ha bajado, el precio de ciertos productos de alimentación también ha bajado con fuerza, la energía también se está moderando y si hay noticias positivas respecto al tema de Ucrania y demás, pues más todavía. Entonces, podríamos estar en la fase ya de estabilización de tipos. De hecho, estas son las previsiones del PIB americano para el cuarto trimestre. Todavía no está acabado, pero la Fed de Atlanta, que es como una división de la Reserva Federal, es un organismo público, pues publica en su web estos traqueos y estiman que se puede llegar a dar un crecimiento real, es que es una barbaridad, del 4%. Entonces esto le pone muy difícil el trabajo a la Fed porque quieren atajar la inflación ralentizando un poco la demanda y esto no para de aumentar y de ir bien, que es paradójico. Y de hecho aquí hay otra estimación de lo que estiman el Blue Chip Consensus, que es de las principales compañías americanas por los resultados, las estimaciones de beneficio, pues el mercado está enrocado aquí en 0,5 de crecimiento o 1. ¿Qué va a pasar si se publica un 4? Pues que seguramente obliga a la Fed a seguir con subidas agresivas de tipos. Y este gráfico muestra lo anterior. Como cuando la Fed pivota, en el sentido de empezar de haber subido tipos a empezar a bajarlos, es cuando empiezan las caídas fuertes en bolsa. Y tenéis aquí señalado en diferentes ocasiones, por ejemplo en 2019, 20, el año 2007, el año 2000, y viene a decir un poco lo mismo que el gráfico anterior, ¿vale? Y la pregunta es, oye, ¿cuándo puede suceder o qué plazos estamos viendo? Tanto de la subida, del estancamiento y de la bajada. Para eso podemos ver dos fuentes de información. La oficial, que es la curva de tipos del mercado, y también los datos oficiales de la Fed, porque publican las famosas líneas de puntos de donde cada miembro ve que pueden estar los tipos de interés, ¿de acuerdo? Y luego están las estimaciones de la banca de inversión. Entonces este gráfico es bastante interesante. Esto lo publica el banco de inversión Nomura, ¿vale? Que suele ser también bastante agresivo en algunas cosas, pero bueno, es interesante. Entonces vemos aquí cómo para enero-febrero del año que viene se estima que hagan pico los tipos de interés en el 5,25. Y esto más o menos es lo que ha declarado la Fed. Si veis aquí la línea azul, la Fed estima que pueden hacer tope en 4,50. Pero bueno, más o menos en ese rango. Y luego la propia Fed estima que a partir del 2023 de diciembre podría empezar a bajar.
y que se acabaría la bajada dentro de 2 años. Recordad, como he visto antes en el gráfico, de la crisis acabó normalmente o el mercado bajista acabó. Lo que pasa es que eso tiene connotaciones, porque fijaros que os dice ese gráfico acabó. O sea, el mercado puede estar aquí, puede bajar un 30, ¿vale? Entonces recupera ese 30, que es una subida del 50, y entonces ahí oficialmente el mercado pues acaba en un momento que ya recupera pues más de un 20% de caída. Con lo cual sí que técnicamente puede empezar a rebotar el mercado antes de que se produzca ese valle en los tipos de interés, ¿vale? Pero esos son un poco los tiempos con los que se trabajan. Y lo que Nomura explica es decir, oye, la segunda mitad del 2023 va a empezar a haber recesión americana, es algo que muchos indicadores adelantados ya pronostican, todos los despidos que está habiendo en el sector de la tecnología y otros sectores. Y ellos lo que pronostican es que empezarán las bajadas de tipos a partir de verano del 2023, en 7-8 meses, y a partir de ahí progresivamente hasta también intentar hacer suelo de tipos en el 2024. O sea, estaremos hablando de un periodo de 2 años. Entonces, esto tiene sentido porque además ya dijimos que los mercados bajistas, lo más habitual, los más largos han sido de 2 años, ¿vale? Podríamos estar a mitad de camino. Ahora llevamos un año difícil de volatilidad y por eso Michael Burry explicaba en otros tweets de que él pronostica al menos otra caída del 20%, 25% adicional desde los niveles actuales. Incluso en un escenario bastante agresivo, caídas de que el SP500 se vaya a 2.000 puntos, desde los 4.800 que estaba, que sería una caída pues casi del 60%. Y es algo que tampoco hay que descartar, o sea, son posibilidades, los mercados son así. Entonces, como depende mucho del múltiplo de valoración, los beneficios es casi seguro que bajarán el año que viene, pero el múltiplo de valoración es soberano sobre el mercado, sobre todo a corto plazo. Porque si el SP500 gana el año que viene 200 o 180, si el mercado te lo valora per 10, como sucedió en 2008 porque había mucho miedo, pues da un resultado de 1.800 para el SP500. Que lo valora per 15, 14, que es lo habitual de beneficios deprimidos de otros mercados bajistas, pues ya sería en torno a 2.600, 2.800, que era también otro escenario con el que él barajaba y que significaría pues es una caída más o menos del 30% desde donde está el mercado actual. Por eso ha dicho oye, parad de especular, que no tenéis ni idea pues de lo que estoy apostando en contra del mercado. Porque en esos informes públicos que hay que enviar a la SEC no es obligatorio mostrar posiciones de derivados, especialmente si está apostando con futuros. Sobre índices y demás, pues no tiene que reportar eso porque son derivados. Opciones sobre acciones sí que tendría, aunque sean derivados, pero futuros no. Por eso está bien seguir estos informes, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, de los primeros, sobre todo de los grandes inversores que invierten en acciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que más le preocupa al mercado, como veis ahora en estas encuestas de los mayores riesgos que ve la gente, obviamente es la inflación, la geopolítica, los bancos centrales y bueno, pues en función de cómo fluyan las noticias de estos eventos, pues fluirá el mercado, porque es ahora mismo lo que le preocupa a la gente. Pero es el consejo que os doy siempre. Mirad esto a largo plazo. Buenas compañías, que no tengan deuda, que estén bien gestionadas. Entonces, el mercado reconocerá el valor antes o después, independientemente de que los tipos estén al 4 o al 2 o que la inflación se estabilice en el 4 o en el 3 o en el 1. Es un poco irrelevante si una compañía va a doblar o triplicar sus beneficios en 4 o 5 años, como hay muchas compañías en el mercado en la actualidad. Entonces, como tema paralelo el directo, dado que estamos ahora en la época en la que presentan los resultados trimestrales los principales inversores y tienen que hacer públicas sus carteras, nosotros en True Value también, podéis ir a la CNMV, teclear True Value CNMV y ahí podéis ver todos los movimientos, es público y demás. Entonces, creo que proporciona bastante información interesante pues para ver qué movimientos hacen los mejores inversores, los que se han pasado el videojuego, por así decirlo, en estos informes trimestrales, qué sectores les gustan en la actualidad, en cuáles han reducido, en qué acciones se fijan y que podamos ver algunas de esas acciones, ¿de acuerdo? Entonces, un inversor / emprendedor muy seguido por la comunidad es Bill Gates y hay un movimiento súper interesante y es que en su trust ya casi no tenía acciones de Microsoft y de repente ha incrementado la posición desde prácticamente nada a ser una posición de 9 billions,
¿vale? Y convertirla en el 26% de su cartera. Es una apuesta masiva. Aprovechando que las acciones han bajado bastante. Creo que llegaron a cotizar en 3,50 y han bajado ahora a 2,40. Lo cual supone un PER de 22, 25 más o menos sobre los próximos 12 meses. Con una posición de caja y demás, de una compañía líder mundial. Y Bill Gates es el fundador de Microsoft, entonces creo que pocas personas conocerán mejor la compañía, y tener esta información de primera mano pues creo que es muy interesante, el hecho de decir, oye, de repente lo ha hecho en su principal posición aprovechando esta caída que ha habido en el mercado. Entonces, como veis aquí en las cuentas, tenemos una compañía que para el año que viene va a ganar casi $10 por acción y al año siguiente, en un par de años, $11. Y estos años normalmente solía cotizar a 30 veces beneficios. Sí que es verdad que con los tipos de interés un poquito más alto, pues podría ser 25, una cosa así, pero no para de subir. Entonces son compañías que hay que verlas a muy largo plazo, porque si dijeras, yo estoy comprando Microsoft en 2018, aquí cuando ganaba $4, si realmente la ves a 5 años vista, ha doblado beneficios. ¿Por qué no podría suceder lo mismo? Si va creciendo un 10% y todos los años va recomprando acciones, expandiendo un poquito márgenes, estos son pensamientos, opiniones mías, tampoco es... Pero ¿por qué no puede llegar a ganar en 5 años, yo qué sé, $15, 18, 16? Y a eso, aplicando una valoración histórica, pues es entendible que a Bill Gates pues, le guste las acciones. Otra una compañía de mucha calidad, sin deuda, y donde realmente lo que hace Microsoft es ayudar a las compañías a reducir sus costes por esas herramientas de software y de productividad, y luego el tema de la nube, pues también les está funcionando realmente bien. Warren Buffett también ha dado mucho que hablar este trimestre. Dentro de su principal compra, vamos a ver TSM, que es una acción de semiconductores, sector que suele gustar mucho. Y bueno, se me olvidaba aquí, tengo el aviso legal, se me había puesto para recordarlo. No son recomendaciones de compra ni de venta, todo lo que vemos es educativo y tenéis que ser responsables de las decisiones que toméis. Yo solo quiero enseñaros, pues con el canal, contribuir a esta educación financiera y que veáis que la bolsa no es un casino, sino que es algo que tiene sentido y que si os preocupáis de formaros, de aprender y demás, pues tendréis un buen futuro financiero, al menos en vuestras inversiones en bolsa. Y yo, por supuesto, pues oye, encantado de enseñaros a los que queráis venir a la escuela y compartiros pues toda esta experiencia, lo que os digo siempre, que al final pues tenéis ese aval de que soy gestor profesional, tenemos una licencia para gestionar capital de otra persona, que solo se obtiene pues si has demostrado una cierta valía o sentido común a la hora de invertir dinero, y eso pues os da esa confianza para aprender y formaros, y es algo que llevamos haciendo pues ya más de 6 años en la escuela, ¿de acuerdo? Tenéis que saber que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas, y no tienen por qué cumplirse, porque muchas veces consiste en hablar del futuro, y el futuro, como sabéis, es incierto. Entonces, entre las principales posiciones de Warren Buffett destaca la compra de Taiwan Semiconductor. Esta compañía es la líder en fabricación de semiconductores a nivel global y se ha aprovechado de una región tecnológicamente avanzada como es Taiwán y a la vez de bajo coste. Entonces, hoy en día, compañías como Nvidia, que son clientes de la empresa, o AMD o Apple, solo diseñan sus microchips y esta empresa se los fabrica y los hace más baratos que cualquier otra empresa en el mundo. Entonces, esa ventaja competitiva les hace ganar y ganar cuota de mercado, crecer y crecer mucho. ¿Qué pasa? Esto ha sido a costa de Intel. Intel hace las dos cosas. Diseña sus propios microchips, pero también los fabrica. Pero no tiene la misma escala, porque la otra empresa abarca todo el espectro, entonces recibe más pedidos y esa escala pues le ha pasado por encima como un tren a Intel. Y Intel también ha tenido el problema de que estas compañías se han centrado solo en el diseño, con lo cual la clase de microchips que hacen pues han sido más avanzados. Entonces Intel está en las dos cosas y últimamente pues no hace bien ninguna de las dos, y eso le está pasando factura. Entonces, fijaros que Warren Buffett no va siempre a por la acción más barata, sino que va a por la que tiene más calidad, mejores perspectivas y sobre todo una posibilidad de crecer a futuro. Además es una compra grande de 4 billions. Estas compras, el propio Warren Buffett ha dicho que cuando superan 1 billón, las hace él personalmente, no los ayudantes que tiene, con lo cual aquí podemos deducir que seguramente pues, él ha dado el visto bueno o él es el que ha estudiado esa compañía.
Aquí podéis ver en estas imágenes lo que hace TSM, que es súper avanzado, parece tecnología de ciencia ficción. Estas son algunas de las fábricas que tiene y pues por dentro estas fábricas son, como podéis ver aquí, que parece pues eso, sacado de una película de Hollywood donde está todo un ambiente totalmente impoluto, todo alta tecnología y es realmente impresionante cuando uno investiga lo que están logrando estas compañías a nivel de microchips y por qué tiene semejante ventaja competitiva. O sea, es tremendamente complicado ya alcanzar a otro competidor a lo que hace TSM. Entonces, hay un principal problema que obviamente podéis imaginar, es Taiwán, está el conflicto de si Taiwán se va a convertir en la siguiente Ucrania, China tiene ahí sus aspiraciones y claro, pues ahora mismo se ha convertido en una compañía intocable por el mercado y eso ha hecho que la valoración descienda hasta niveles insospechados. Y es sorprendente que un inversor como Warren Buffett diga, y además muchas veces en el pasado Warren Buffett ha hecho así, de compañías espectaculares, con crecimiento, muy buenas, pero que tengan algún tipo de problema, pero que él estime que puede ser solucionable, porque si él sintiera que eso se va a apoderar China de ello, que a saber luego cómo va a quedar la propiedad de la compañía, pues supongo que Warren Buffett, si le diera una alta probabilidad a eso, pues no invertiría. Ojo, que porque invierta Warren Buffett no significa que ese riesgo no exista, que sigue existiendo, pero él habrá evaluado pues que es bajo, que cuando suceda es muy negativo. Ya habéis visto lo que le ha pasado recientemente a empresas como Alibaba y todo esto, pero que si no sucede, pues lo ve como una buena inversión. Aquí podéis ver la cuota de mercado en la fabricación de semiconductores a nivel global. TSM es la más grande, pero de lejos, solo seguida por Samsung, básicamente. Luego estaría Intel, pero Intel fabrica solo para sí mismo, no para otras compañías. Entonces, en este mercado es clave la escala, porque para hacer estas fábricas que veis aquí, tienen que estar altamente automatizadas y tienes que llenarlo de mucha capacidad, tienes que tener muchos clientes, porque si no están trabajando al 70, al 80% de capacidad, no son rentables y pierden mucho dinero. Y como podéis imaginaros, hacer estas instalaciones no es para nada barato. Luego se pueden volver muy rentables trabajando a máxima capacidad y porque la empresa no para de recibir pedidos por esa ventaja competitiva que tiene a la hora de fabricar los chips más pequeños. O sea, tampoco soy experto en semiconductores, obviamente, pero aquí ahora os voy a enseñar un gráfico interesante. Entonces, lo primero, financieramente la compañía, veis aquí que crece una barbaridad. Estos años ha crecido un 14% anual, siendo ya una compañía muy grande. Los beneficios han crecido a más del 16% anual, por eso en bolsa tiene un excelente comportamiento. Hace unos años hacía $2 de beneficio por acción. Estamos hablando de que el año que viene va a hacer 6. Sí que es verdad que el sector de los semiconductores se va a ralentizar un poco. Estamos aquí viendo que va a crecer solo un 7% cuando este año ha crecido un 43%. Pero es que compañías como Nvidia están reportando, bueno, el otro día publicó resultados hace nada que eran bastante débiles, caídas de beneficio del 50 al 60%. Y estamos hablando de que da una idea de lo líder que es la compañía en el sector, que aún así todas las compañías o la mayoría de ellas van a reportar caída de ventas al año que viene y esta compañía se espera que crezca y que el beneficio más o menos se mantenga en torno a $6 por acción y luego a partir del año siguiente que sea de 7, 8 y en un futuro pues eventualmente podría llegar a ser de $10. Entonces, aquí os traigo la noticia de que el otro día Joe Biden estuvo visitando China, se dieron el típico apretón de manos. Estuvieron en Bali, que está la cumbre esta del G20 ahora, y estuvieron un poco limando asperezas y eso animó un poco también al mercado todo de acciones chinas que estaba últimamente por los suelos. Además, las auditorías que estaba viendo de empresas chinas pues avanza. Y en cuanto al tema de las aspiraciones en Taiwán, pues a la gente también le deja un poco más tranquilo. Aquí podéis ver la valoración histórica de TSM, que normalmente ha estado de media a 20 veces o 21 y es lógico por la calidad del negocio que cotice con algo de prima sobre el mercado. El mercado estos años ha estado a per 18 o 20, ¿vale? Que aunque los tipos de interés suban al 4% normalizado, podría justificar una valoración del mercado pues como hasta ahora, de 18 o 20 veces beneficios, ¿vale? Entonces en ese entorno, pues ahora mismo la compañía, a pesar de que ha subido algo, hace nada estaba a $60, pero entre que ha rebotado un pelín el mercado y que ha salido noticia de Warren Buffett, pues ha rebotado la empresa a $80. Y podemos ver que hace nada llegó a estar a
solo 10 veces beneficios. Es que es una valoración que no se vio ni tan siquiera en el confinamiento. O sea, lo peor de marzo del 2020, lo máximo que bajó fue a PER 15. Y el año pasado estaba tranquilamente cotizando a 25 veces. Entonces, si le unimos que eventualmente el múltiplo puede volver a la media histórica y que entre medias crecerá beneficios, pues es entendible que a Warren Buffett le gusten las acciones. Michael Burry, aparte de esa posición mega bajista que tiene y que seguro será la más grande de su cartera, también tímidamente ha empezado a comprar acciones, porque esto es lo que hacía él cuando tenía el hedge fund o que muchos hedge funds en la actualidad hacen, que es las estrategias long short. Ir largo de los activos que te gustan y corto de los que no te gustan. Entonces, esto puede crear un exceso de rentabilidad cuando está bien hecho, ojo. No significa que sea la panacea y el remedio último de gestión de carteras, pero cuando escuchéis la gestión long short, significa eso, que ellos en su cartera pues hay activos que compran para ganar dinero, para comprar barato y vender caro, o otros que se ponen cortos, que es para intentar vender caro y comprar baratos y para cerrar la posición y hacer su eventual beneficio. Entonces, dentro de esta cartera, él sigue apostando muy fuerte por las empresas de prisiones privadas en Estados Unidos, que sorprendentemente hay un mercado bastante interesante y los republicanos, pues ya sabéis cómo son con estos temas, parecía que no querían ese sector privado, no les gusta que sea todo más del Estado y le estaban poniendo un poco la zancadilla a estas empresas, con lo cual han bajado mucho en bolsa y él sigue apostando por ellas porque al final no es una temática tampoco descabellada, o sea, es entendible, es como lo que ha hecho Warren Buffett con lo de Taiwán. Muchas veces todos esos miedos macro a nivel de noticias, de artículos, se suelen quedar en nada y no avanzan y sin embargo ofrecen las acciones pues a un precio mucho más bajo de lo que estaban hace meses y Michael Burry ha comentado una vez que también su estrategia se basa en ese principio de comprar compañías decentes pero que tengan algún tipo de problema que pueda ser pasajero. Y me llama la atención dos compañías que ha comprado ahora, Aerojet Rocketdyne y Charter Communications, ¿vale? Que estas son también nuevas. Esta es la línea de beneficios de Charter Communications. Esta compañía es una compañía de telecomunicaciones por cable exclusivamente. Ahí ofrece servicios de internet, televisión y demás. ¿Qué pasa? La parte de internet va muy bien porque la gente cada vez quiere más velocidad y todo lo que sea cable pues es lo que está demandado. Sin embargo, la parte de televisión por cable pues ya está un poco en declive con los servicios de streaming. Por eso la empresa crecía más en el pasado y ahora crece menos. Lo que pasa es que va expandiendo los márgenes. Si veis el margen operativo, en 2019 tenía del 14 y este año va a tener del 23. Eso, unido a que puede ir recomprando muchas acciones a medida que va creciendo y esa capacidad adicional que tiene de usar deuda, ha hecho que en pocos años el beneficio normalizado ya ha pasado de $7 a 36 que se estiman el año que viene, para que os hagáis una idea. Y la acción ha bajado de una forma significativa. Creo que estaba en $800, 700 y ahora está en 360. Y eso también hace que esté en el rango bajo de valoración. Normalmente ha estado a 20, 30 veces beneficios y ha bajado con bastante fuerza. Y la segunda compañía es Aerojet, que también es una compañía así bastante cool o bastante tecnológica o innovadora, que lo que hace son estos motores para cohetes espaciales, también a veces para misiles y demás, pero gran parte es para la exploración espacial, pues para la NASA y demás. O sea, son clientes muy top y apenas... O sea, no hay otra compañía que sea capaz o que tenga el conocimiento de hacer esta clase de motores, ¿de acuerdo? Entonces, es una empresa que no ha tenido... Uy, disculpa, que aquí creo que se me ha traspapelado una diapositiva. Es una compañía que tampoco ha tenido mucho crecimiento estos años, la verdad. Este es un caso, el de Aerojet, que me llama la atención. Aquí no os tengo el gráfico, pero es una compañía que no ha crecido mucho, que está a 25 veces beneficios, que es entendible porque hace algo bastante especial, tiene mucha ventaja competitiva, pero no tiene crecimiento. Entonces, yo hay a veces que me puedo intentar daros una explicación o intentar meterme en su cabeza, pero hay otras que no lo sé realmente la razón. Sí que es verdad que era una compañía que intentaron oparla, creo Lockheed Martin, que tiene sentido, pueden tener sinergias entre ellos, y a lo mejor está esperando esa vía, pero bueno, no lo sé realmente, o sea...
Y Charter era lo que decía antes. Charter estaba en $800 y había bajado a poco a 360, recordaba, pero ha rebotado a 390, lo cual es un PER de 12, 10 veces. Algo, pues eso, bastante bajo comparado con su media histórica. Entonces, aquí podéis ver lo que os señalo en este gráfico, el tema de este efecto palanca que ha hecho con el tema de la deuda. Vemos como hace unos años tenía 72 billones de deuda y un ratio de apalancamiento de 4,5. Ahora tiene lo mismo, pero estamos hablando de que el ratio de apalancamiento es similar, pero tiene 30 billones más de deuda. ¿Por qué? Porque el EBITDA ha crecido, entonces eso es lo que importa. No tanto el número en términos absolutos, sino en relación al EBITDA o a los beneficios, qué deuda tienes. Entonces lo que hace es, como le crece orgánico, pues más el free cash flow que genera o el cash flow operativo, pues recompra acciones. Pero si sigue a este ritmo, pues a lo mejor puede hacer en recompras, yo que sé, 20, 30 billion los próximos años. Y 20 o 30 billion, pues es el 30, el 50% de la capitalización. Entonces, solo por ese efecto, pues tiene un efecto multiplicador sobre los beneficios por acción, que ya sabéis que es lo que mueve las cotizaciones, pues bastante amplio. ¿Por qué tiene miedo la gente? Pues porque mucha gente está dando de baja el tema del cable, porque el tema de la televisión por cable no va tan bien, la parte de internet sí, pero hay esa incertidumbre. Lo bueno, pues que es un sector muy recurrente, o sea, la gente al final no deja de pagar su servicio de internet, de telefonía o lo que sea, por mucho que haya una crisis, y son negocios que trasladan muy bien la inflación. De hecho, Warren Buffett lo comentó alguna vez, los negocios de telecomunicaciones, como ya tienen hecha la inversión, que es lo que se encarece con la inflación, pueden subir las tarifas de la factura mensual a los clientes, justificado por la inflación, y sus costes no suben porque ya tiene hechas esas inversiones de haber tirado ese cable por el subsuelo y demás. Entonces tienden a tener incluso márgenes crecientes en periodos de inflación, pero para eso es clave pues que no pierdan suscriptores o que vayan creciendo a nivel de clientes a un buen ritmo. Y últimamente Charter sigue creciendo, pero un poco menos de lo esperado. También hay que decir que la crisis pues puede haber tenido ese efecto. Pero, o sea, me alegra ver a Michael Burry comprando esta acción porque la he seguido desde mucho tiempo y en el pasado estuvo a veces brevemente, la tuve en los fondos de True Value y ahora estaba en seguimiento. O sea, no está en los fondos, pero sí que estaba un poco ahí en seguimiento. Ray Dalio, otro gran inversor muy seguido por la comunidad. Movimientos interesantes que ha hecho. Sigue posicionándose muy defensivo. Fijaros que ha comprado todo productos de consumo estable, tipo Mondelez, que va a subir bastante los precios con la inflación, Johnson & Johnson también súper defensivo, nosotros lo tenemos en el fondo de grandes compañías, Pepsi, el ETF del SP500, y ha vendido un poco lo que puede ser un poquito más cíclico, con más riesgo, como es AT&T, que tiene un poco de deuda, y que, bueno, le está pasando un poco lo mismo que a Charter, o JP Morgan, que al ser un banco, pues ante una eventual crisis o periodo económico difícil, pues tienden a bajar más en bolsa. Y luego si miramos los top holdings que mantienen cartera, los principales puestos de la cartera son las mismas empresas defensivas. O sea, fijaos que las 4 principales son todas defensivas. Coca-Cola, Pepsi, un poco todo en la misma línea. Y ya os digo que Ray Dalio tampoco ha hecho grandes movimientos este trimestre. Sí que un poco declaró que las acciones chinas eran ya ininvertibles por el riesgo que tenían, ya había estado vendiendo, reduciendo, y últimamente además había cedido el control ya de su hedge fund de Bridgewater. Y por supuesto está Stanley Druckenmiller, la leyenda de los mercados y probablemente de los mejores especuladores que ha habido en la historia. Pues siempre es interesante seguir todo lo que comenta. Ya sabéis que os suelo resumir mucho sus entrevistas, que suele hacer solo 2, 3 al año, pero da muchas claves y normalmente muy acertadas de lo que puede pasar. Recordad que en la última dio un dato muy interesante. Dio 2 datos, de hecho. Dijo, cuando la inflación supera el 5%, jamás, históricamente la había estudiado, que jamás eso se ha resuelto sin una recesión. Por eso dice, esta vez estoy seguro que va a haber recesión. Y segundo, da otro dato. Cuando ha habido burbujas en bolsa de activos, como lo que vimos el año pasado, pues ya visteis la burbuja de los SPACs, de las energías renovables, de los vehículos eléctricos, de las IPOs, de las empresas tecnológicas, de estas que no tenían beneficios, del Beyond Meat, Peloton, el tema de las criptos, bueno, los NFTs, que eran ya de locos. Pues dice, cuando ha habido eso,
esa clase de mercados bajistas, para hacer limpieza de todos esos excesos previos, dice, jamás ha durado solo 6 meses, ¿vale? Siempre ha sido mercados bajistas de los largos, de más de un año, año y medio, 2 años, que suele ser lo habitual de un mercado bajista. Por eso, en verano, julio, que estaba un poco rebotando el mercado, dijo, oye, tranquilos todavía, que esto no se ha acabado, que esto solo llevamos 6 meses, tiene que pasar bastante más tiempo para que haya una limpieza real, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en Whale Wisdom podemos ver movimientos interesantes, ¿vale? Sigue teniendo como primera posición Coupang, la empresa de la nube y tal, que bueno, eso no ha hecho no change, veis aquí que no ha hecho cambios, pero me llama la atención que ha comprado de la nada, la ha metido en el top 3 de la cartera a Amazon, ¿vale? Entonces, es curioso que mucha gente dice, no, la tecnología, tal. Fijaros que un inversor que aun teniendo esta visión bajista, hace pocas semanas ha decidido comprar en su top 3 Amazon. ¿Por qué? Porque es cómo funcionan los mercados. Pues él se fija en buenas compañías, que hayan bajado, que haya negatividad, porque sabe que eventualmente, si la compañía es buena, pues sobrevive esos periodos, y que en cuanto empiece a reportar un poco de aceleración de beneficios o vuelva un poco a la más normalidad, que no se sabe cuándo, si en un año, 2 años, pero antes o después se volverá a la normalidad, pues eventualmente pues supongo que le resultará una buena inversión. Y paralelamente, fijaros que la única posición a la que ha reducido es Chevron, que es una empresa de energía. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está eufórico con la energía. Es el sector de moda, ha subido un 60% en el año, a la vez que el S&P 500 ha bajado un 20%, entonces es entendible. Esta gente, por eso se han ganado muy bien la vida en los mercados, porque lo ven al revés, que la masa general dice, pues ahora que todo el mundo está eufórico, yo reduzco de esto, que es lo que está caro, a lo mejor es lo que le parece que ha subido demasiado, y voy a aumentar pues de cosas como Amazon, que es lo que ha bajado y le puede parecer una buena compañía. Entonces, movimientos bastante interesantes. Vemos que también ha incorporado, por ejemplo, Datadog, que era otra de las empresas en la nube, bastante castigadas, pues ha doblado la posición. El anterior trimestre tenía un 2% para tener casi un 4%. Vemos que ha aumentado también en T-Mobile, en la consultora KBR. LW, no recuerdo quién es el ticket de esta compañía, pero pone que es una compañía de consumo estable. Y esta también es nueva. Fijaros que ha comprado, pues eso, otra empresa pues, de consumo estable. No es que diga, la inflación, voy a ponerme a comprarme empresas de materias primas, de energía, que es un poco lo que le transmiten la idea a la gente, sino que inversores como Druckenmiller tienen ese pensamiento independiente. De hecho, aquí no se ve, pero estuve viendo su cartera, en otras compañías que tenía de materiales más pequeñas y de todo este tipo de cosas más cíclicas, pues ha empezado a reducir también. Y Amazon, ya comentamos los últimos resultados, eran un poco más flojos de lo esperado. Además, las previsiones que han dado para el cuarto trimestre es de ralentización. Además, han frenado la contratación, con lo cual estiman pues, que va a haber un periodo de bajo crecimiento. También han dicho que, oye, vamos a maximizar los activos que tenemos, los centros logísticos, los países en los que estamos para que sean rentables. Con lo cual, Amazon, a nada que suba un poquito los precios y demás, porque el cliente está muy acostumbrado, yo creo que puede tener una buena margen de beneficio a nivel de negocio. Y a cambio de eso, las acciones, pues de los últimos 5 años tampoco, nunca habían estado tan baratas. Porque si veis el múltiplo EV/EBITDA, que es una buena métrica para valorar Amazon, pues está en 14, cuando la media son 22. De hecho, veis aquí, en el mínimo del virus, estaba 16, 17, en un momento que parecía que se acababa el mundo. Pues bien, ahora ha bajado más de eso todavía, ¿vale? Y se espera que vaya aumentando el free cash flow los próximos años. Si se cumplen las previsiones, podría hacer de free cash flow en torno a 60, 70 billion más o menos, creo que eran un poco las estimaciones, los próximos 2, 3, 4 años, y capitaliza ya menos de 1 trillón, con lo cual estaría unas 15, 14, 16 veces beneficios futuros. David Einhorn es también otro inversor muy conocido, seguidor del value investing y demás. Ha tenido unos años muy difíciles porque apostó muy de lleno por acciones cíclicas, negocios de baja calidad, y eso le lastró mucho los rendimientos y ha tenido pues fuertes salidas de capital. Llegó a gestionar 8, 10 billion y ahora estaba en 2, una cosa así, ¿vale? Pero muy buen inversor, nos gusta mucho seguirle. Y dentro de las principales posiciones,
no ha hecho grandes cambios. Compró Twitter, pero un poco para aprovecharse del arbitraje de que lo iba a opar Elon Musk y que había un spread ahí de $10 por acción, pero es más una situación especial, más que una inversión a largo plazo. Luego el resto de compañías tiene muchas financieras, pues ya os digo, todos estos negocios más cíclicos que sí, que están baratos, pero que, pues eso, no tienen mucha ventaja competitiva. Tiene Tech Resources, que en el pasado la tenía Druckenmiller, creo que ya tiene muy poquitas. Consol Energy, pues de carbón. Tiene el ETF del oro, en esto a lo mejor sí que coincide un poco con Michael Burry. Tiene empresas un poco más tecnológicas, Global Payments, tiene las de plata, que al fin y al cabo pues, puede comportarse parecido al oro. Y me ha llamado la atención entre las principales compras Intel, porque va un poco en contraposición de lo que hace TSM, que ha comprado Warren Buffett y que es un poco la competencia. Entonces, Intel es la cara opuesta. Si recordáis las cifras que os he enseñado antes de TSM, crecía a ese 15%. Intel en los últimos 8 años no ha crecido nada, un 1,4%. De hecho, el sector de los semiconductores ha crecido más, a un 4, un 5% anual, con lo cual ya da una idea de que encima ha tenido decrecimiento de beneficios. O sea, estos años tuvo algún año bueno de beneficios, en 2018-19, por el tema de los data centers. Ya sabes que Intel tiene dos tipos de cliente. Vender microchips para ordenadores personales, los famosos Intel Core, Pentium y todos estos de en su día, y luego la línea de cliente institucional o de centros de datos para el tema de la nube, almacenamiento remoto y tal, que está muy de moda. Entonces, ahí eran los líderes. Pero Nvidia vio ese negocio y dijo, voy a diseñar mejores chips que Intel, me voy a centrar en eso y que luego me los fabrique TSM. Entonces le está robando muchísima cuota de mercado. Intel seguramente ha tenido que bajar precios para poder competir, por eso los márgenes se le comprimen, no crecen ventas, entonces es una situación compleja. Sí que es verdad que si después de esta crisis, fijaros que TSM al año que viene o este año ha crecido bastante, Intel ya ha decrecido por esa menor ventaja competitiva. Yo hace años, de hecho, pensaba que la ventaja competitiva de Intel pues era bastante sólida, pero está cambiando exactamente. Y el beneficio le va a bajar este año un 65%. Entonces, claro, la acción está a $30 y yo entiendo que la gente dice, oye, pues si vuelve a ganar 4, aunque no crezca mucho, a un múltiplo conservador de empresa con menos ventaja competitiva de 12, pues da 48, 50, 60, lo que sea, ¿vale? Que esto es también pues el caso alcista y demás, pero es bueno pues considerar las dos partes. De hecho, aquí tenéis los resultados del segmento de data centers, que han bajado los ingresos un 27% y el beneficio de ganar 2 billion al trimestre con este negocio se ha ido a cero patatero. O sea, nada, absolutamente. Y esto antes era la joya de la corona de Intel. Aquí tenéis lo que os decía antes de la fabricación o la ventaja tecnológica de TSM. Ya os digo que aquí a lo mejor mi vocabulario no es de experto del sector, puede que haya alguna persona que trabaje en el sector, pero la ventaja tecnológica en el sector de la fabricación de semiconductores se mide por la capacidad o el tamaño entre nodos de los semiconductores. Y eso se mide en nanómetros, ¿vale? Entonces, ha ido bajando tanto con el paso de los años que llega a un punto que es casi ridículo, no se puede llegar a avanzar más. TSM ya está en el rango de 3 nanómetros. Aquí tenéis una escala, aquí abajo, de nanómetros, NM, para que veáis. 3 nanómetros es estar aquí. Las nanopartículas pueden moverse en escalas de 10 nanómetros. Incluso las bacterias o un cabello humano, ¿vale? Para que os hagáis una idea, tiene 100 nanómetros. Pues esto estamos hablando de que es un 97% más pequeño el espacio entre nodos de esos semiconductores, que es de locos. O sea, estamos hablando ya de trabajar casi a escalas de fabricación. Parece ciencia ficción de lo que sería el ADN humano o nivel atómico incluso. O sea, es de locos cuando lo pensamos. Entonces, muchas de estas compañías están alcanzando ya un límite físico de lo que son capaces de comprimir los microchips, salvo que aparezca alguna tecnología nueva o otra cosa, pero con la información que hay es increíble lo que ha logrado TSM.
Intel, por ejemplo, según esto, en 2022 está en el nivel de 7 nanómetros, que es el doble de TSM. Entonces, cuanto más pequeño, mejor porque puedes meter más. Entonces, esto básicamente es lo que te da toda la ventaja de la compañía. El ser capaz de fabricar los semiconductores más pequeños al menor coste posible, para que nos hagamos una idea. Y esas son las compañías que quería mostraros. También tengo por aquí otras muchas por las que me soléis preguntar a menudo, que seguir los resultados y demás, ¿de acuerdo? Alibaba es un tema habitual, ya hemos comentado un poco antes. De hecho, hoy cuando estoy grabando esto había publicado resultados. De hecho, pues veis aquí que subía casi un 10%, porque al final la acción había bajado tanto que simplemente con que no publique algo catastrófico ya la gente se lo va a tomar como algo positivo. Han aprobado un programa de recompra de acciones que dice bastante de lo mucho que confía la empresa en la propia valor de la compañía. De hecho, la empresa capitaliza 200 billion y ha mandado una recompra de acciones de 15 billion, que es casi el 6-7% de la compañía, y acaba de ejecutar otra casi igual de grande. Entonces, es ya una cuestión más de la macro, de que la gente pierda el miedo pues a la auditoría de resultados, que el tema de China se relaje un poco. Pues todo eso ciertamente será de gran ayuda para el futuro. También ha habido compañías, obviamente, que seguimos mucho en el canal, que han publicado resultados, o que me soléis preguntar, que os gusta bastante. Dole Foods ha publicado resultados hoy mismo también, el mercado respondía positivamente, un 7%, pues sí, poco a poco, pero va trasladando el coste a los clientes porque es un producto de consumo. Al final, consumir bananas, piñas y otras cosas que distribuye la empresa, siendo prácticamente un monopolio de 3 compañías a nivel mundial, pues bueno, poco a poco la empresa ha reafirmado el guidance y va avanzando en esta situación, pues que la pilla también a muchas compañías, pero lo importante es que la compañía sea buena y tenga ese poder de fijación de precios. Entonces, antes o después, pues acaba sucediendo esa subida de precios para recuperar margen, y un poco las perspectivas que ha dado la empresa pues son positivas. También me preguntáis bastante del fondo True Value Small Cap, si va a aceptar nuevos inversores, y creo que para la semana que viene, al menos en Renta 4 está disponible. En otras plataformas ya depende de lo rápido o lento que vaya a otras plataformas, ¿vale? Pero el comercializador primario es Renta 4. Incluso para clientes me han comentado, Chile, Perú, Colombia, hemos conseguido que ya directamente en cualquier oficina de Renta 4 se puede contratar cualquier fondo de True Value, ¿vale? Porque antes había que hacer papeleo previo, ya sabéis, con este mail que os ponía, ¿vale? Otras personas que estoy muy agradecido que nos seguís desde México y otros países de Latinoamérica que no son los que he nombrado, sigue habiendo que hacer el proceso habitual que dijimos, pero bueno, están trabajando en soluciones para cada región y que pueda ser más fácil la contratación, y es algo positivo. Y como siempre lo que os digo, o sea, enormemente agradecido. En los próximos días veréis que está publicado el informe trimestral de True Value en el canal específico de True Value, donde analizamos pues toda la cartera, qué movimientos hemos realizado, las compras, las ventas, las perspectivas de los mercados, información interesante, dudas de partícipes, pues estará subido también a lo largo de la próxima semana, ¿vale? Entonces ahí tenéis ese punto adicional. Más compañías que ha habido noticias. GoEasy, a veces me habéis preguntado. Esto también es importante explicarlo para entender cuando estáis investigando acciones y demás. La compañía capitaliza, creo que eran 2.000 millones, y había hecho una pequeña emisión de acciones de 50 millones, ¿vale? Entonces mucha gente lo ve raro porque dice, bueno, antes hace nada estaba comprando acciones y ahora emite nuevas. Y la compañía lo explica: para soportar un crecimiento acelerado. Lo que está pasando en el mercado ahora es que, como está poniéndose difícil la financiación, pues muchas empresas no tienen acceso. Entonces ellos dicen, oye, es un buen momento para ganar cuota de mercado y crecer más que los rivales. Entonces nosotros tenemos esta palanca que podemos emitir acciones, y sí, las están emitiendo baratas, a PER 10 o 8 o 9 del año que viene, pero un PER 10 equivale a una rentabilidad del 10%. Ellos, en su negocio, tienen un ROE, un retorno sobre la equity, de 22-25%. Con lo cual, tiene sentido, ¿vale? No es lo ideal, pero tiene sentido emitir acciones con una rentabilidad del 10, que es un PER de 10, para reinvertir en tu negocio que tiene una rentabilidad del 25%, porque eso hace que crezcan más rápido todavía los beneficios. Entonces, esto no es un proceso raro en GoEasy, ya lo ha hecho otras veces, ¿vale?
Si vosotros veis, porque una compañía financiera puede crecer de forma natural al ROE que tiene, a ese 25, pero en los últimos trimestres, como ve esa oportunidad tan grande de crecer, pues está creciendo a ritmos del 30-35%. Entonces, tienes que financiarte a través de acciones. Entonces, si vais a los estados financieros, ¿vale? Y vais aquí abajo al número de acciones en circulación, veis que a veces ha pasado de 12 a 14, luego se han mantenido, incluso ha reducido algunas, luego de repente en 2017 y 2018 emite acciones de nuevo, luego ha recomprado, ¿vale? Entonces ese proceso es habitual, sobre todo cuando es una empresa de tan altísimo crecimiento, porque lo que puede crecer de forma natural o pidiendo deuda y demás, como veis aquí, es en torno al 20-22, que es el retorno sobre la equity que tiene. Pero fijaros aquí abajo que el beneficio normalizado ha crecido a ritmos del 30%. Por eso las acciones, a pesar de que ha diluido, y es algo habitual, en los últimos 10 años, 8 años, han dado exactamente eso en bolsa, una rentabilidad del 32% anual, que es multiplicar por 16 veces. Nosotros en True Value empezamos a comprar pues, a 25 o 30 dólares en 2017, y a pesar de que ha bajado, todavía hemos multiplicado por 4 veces. Y hace nada estábamos multiplicando por 6 veces. ¿Vale? Entonces, es todo verlo en una balanza. Hay veces que yo os digo, o sea, yo por ejemplo el otro día vi lo de Telus International, la adquisición que hizo, y no tenía sentido. Igual que os dije lo de Diane Durham, no tiene sentido. Pero veo otras cosas y digo, pues tiene sentido. Sobre todo viendo para qué es, con qué fin, en qué contexto, pues todo hay que analizarlo y en bolsa no dejaros llevar por todo es bueno o todo es malo, ¿vale? Simplemente pensar acerca de ello. ¿Qué más me habéis preguntado? Nagarro publicó resultados el lunes, por cierto, eran espectaculares. O sea, si vais aquí, Nagarro, Investor Relations, Announcements, creo que estaba por aquí. Bueno, de entrada, el lunes subió todavía más el guidance de beneficios para el año, pero tanto a nivel de EBITDA, de márgenes, o sea, más margen de beneficio y encima con más ingresos. Y en el Q3, el EBITDA, año sobre año, el EBITDA ajustado creció un 120%, los ingresos un 60%, y de forma orgánica, quitándole el efecto divisa y tal, es más de un 40% orgánico. O sea, es ahora mismo más que cualquier otro rival cotizado en bolsa, más que EPAM, más que Globant, más que Endava, y podéis ver la discrepancia de valoración en el mercado. El otro día presentó, por ejemplo, los resultados Endava. De hecho, si veis aquí la valoración, lo que pasa es que no, las estimaciones de los analistas para el año que viene son muy conservadoras y pone aquí solo 10 veces EBITDA. Si veis, por ejemplo, Globant, de valoración con las cifras actuales es casi el doble, está a 19 veces, ¿vale? Porque es una empresa más grande, más conocida, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es todo, pues, realmente positivo. Generaron bastante cash flow, aumentaron el guidance, han reducido el ratio de apalancamiento. Empezaron el año con casi 2 veces deuda EBITDA y lo van a acabar con 1 vez, más o menos. Hay otro punto bastante interesante, que es que el pago de oficinas, si os fijáis aquí, de 13 y 7 millones, pues ha descendido o no ha crecido tanto como los ingresos, lo cual hace que los márgenes se vayan expandiendo poco a poco. El CAPEX sigue siendo bastante bajo y además la compañía hizo una recompra de acciones hace pocas semanas. Y respecto a Nagarro, también habrá alguna noticia interesante. Os recomiendo que estéis atentos al canal y creo que os puede gustar. Ha habido más compañías que han publicado por aquí, me poníais a ver. Alibaba, ya hemos comentado. Teleperformance, ya sabéis que salió el problema este con Colombia y tal, pues lo que dijimos, nos recordaba un poco a lo de EPA. O sea, lo que ha pasado es que la compañía decían como que si explotaba a trabajadores y todo esto, veis aquí el enorme volumen que se generó, y es que la acción se desplomó casi en vertical, desde 270 euros a menos de 200, ¿vale? Y eso puede representar
o la propia empresa ya ha dicho, menos del 5% del total de la compañía, pero es que la parte de Colombia es solo el 10% de la compañía, con lo cual estamos hablando de un 0,5, el 1%. La empresa ha dicho que ya ha superado muchas auditorías de trabajo, que paga un salario muy por encima del salario mínimo. Entonces, obviamente, esos artículos sensacionalistas que aparecen en prensa comparan el sueldo de una persona en Colombia con uno en Reino Unido, pero es que no tienen ningún sentido. Es como cualquier otro trabajo, es como decir un McDonald's, pues claro, te vale más caro en Nueva York que si te vas a Sudáfrica, pero es lógico porque los costes de cada país son diferentes, la situación económica es diferente, entonces tiene que valer más o menos en función del contexto donde sea, ¿vale? Pero es otro claro ejemplo pues de noticias, igual que está lo de TSM. Si veis TSM, que antes os decía, creo que ha bajado también bastante en bolsa. No sé por qué no sale la cotización. Taiwan Semiconductor Company. Si miráis TSM, ¿esto qué es? Esto es en dólares de Taiwán. Parezco un poco manco. A ver, aquí está. Esta cotización del NISE. Es que también cotiza en Taiwán, pero tiene menos sentido. O sea, ha bajado desde 133 hasta hace nada en 60. O sea, un 50% de bajada. Fijaros que lo curioso que siempre, no sé, son cosas que me fijo en el mercado. Antes del virus estaba en 60. Y hace nada, hasta que salió lo de Warren Buffett, la noticia y tal, estaba en 60. Pero es que claro, antes del virus, ahora gana 6 por acción y antes del famoso virus en 2019 ganaba 2. O sea, o 3 podríamos poner. O sea, ahora gana el doble y estaba prácticamente al mismo precio que antes de iniciar el mercado bajista el 2022, que es también bastante curioso, cuanto menos. Y bueno, pues eso creo que son las principales noticias de esta semana. Aspectos interesantes. Creo que os puede ayudar bastante a tener visión del mercado. Lo que hemos visto al principio del directo acerca de la Fed, de los ciclos, de cómo afecta a los mercados bajistas, porque creo que es bastante ilustrativo. Y sobre todo, tampoco tenéis que sobrereaccionar a este tipo de cosas, pero el comprender las cosas es lo que al ser humano le da certidumbre, tranquilidad, de saber que pues todo pasa, que todo tiene sus ciclos, su evolución y sobre todo que entendáis el porqué. Al entender el porqué o cómo funciona la bolsa, os elimina esa ansiedad, ese estrés y vais a ser mejores inversores. Aunque vayáis a largo plazo, pero os ayuda a estar más tranquilo y a no sobrereaccionar, ¿vale? Y sobre todo vosotros, que no tenéis que dar explicaciones a nadie. Yo tengo inversores en los fondos, pues que sí que tenemos que tratar de dar explicaciones y que comprendan esto y tienen que estar alineados. El único trabajo es decir, oye, pues no voy a retirar el dinero en el peor momento, si puedo incrementar como ahora, pues intentar hacerlo, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado este directo, bueno, o vídeo, ¿vale? Un poco por tema de agenda, prefiero dejaroslo grabado esta semana porque no iba a poder estar en vídeo, así tenéis algo de contenido para ver y supongo que la semana siguiente pues volveremos a formato directo, podéis interactuar por chat y demás, pero creo que también está interesante, a lo mejor un poquito más cortito, ya me diréis si os gusta formato vídeo corto o vídeo grabado como esto más corto o otro, el formato más largo habitual. Pero bueno, yo estoy ahí abierto. Al final, como suelo decir, me debo a mi público y lo que os guste, pues ahí estaremos compartiendo en YouTube. Así que nada, espero que tengáis una próxima buena semana, que vayáis bien en vuestras inversiones, que sigáis formándoos, aprendiendo y nada, como suelo decir, un saludo y buena inversión. Hasta luego.